Bienvenidos a un nuevo encuentro aquí a El Provincial con temas de actualidad. En este caso vamos a hablar de la normativa que rige en torno a la protección de la mujer y particularmente todo aquello que erradique la violencia justamente contra la mujer, sus derechos constitucionales, en fin, toda una temática que con el doctor Nicolás Mendive, que es abogado, vamos a tratar de comenzar a describir para, bueno, que la gente que nos está viendo, nos está escuchando, conozca sobre quizás normativas que no están muy vigentes, no porque no estén vigentes, sino porque entre nosotros no tenemos toda esa información. Nicolás Mendive, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Marcelo? Mucha aquí en el Provincial. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, Bueno, mirá, el tema que vamos a abordar realmente es bastante interesante, teniendo en cuenta que esto modificó básicamente todos los criterios jurisdiccionales que hay en relación a las causas que involucran la violencia de género, ¿no? Causas de abuso, de violencia familiar, cualquier situación básicamente en la que se encuentre una mujer, principalmente dentro de lo que es el ámbito intrafamiliar, es donde se está aplicando todos estos criterios que surgen de la normativa, ¿no? Sobre violencia de género. El origen de esto es la Convención Belén do Pará, que es una convención que la Argentina ratificó, que busca sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y prevenirla, ¿no? Lógicamente. Yo el criterio que tengo es que si bien es cierto que ha sido de gran utilidad de alguna manera para evitar estos conflictos, que la mujer realmente tenga una mayor protección, o sea, yo no quiero menospreciar de alguna manera esta convención, porque es cierto que ha sido de utilidad. Antes una mujer en el ámbito intrafamiliar tenía un problema y la realidad es que por ahí no estaba lo suficientemente contenida. Iba por ahí, por ejemplo, por un ejemplo burdo, ¿no? Iba a la comisaría, le decía, no sé, mi marido me ha lesionado, me ha lastimado, y por ahí no le daban la importancia que el tema meritaba. Regresaba a su hogar y la situación terminaba de una manera terrible. Por eso yo creo que no hay que desmerecer esta convención y sí es cierto que de alguna manera ha facilitado la solución de estas cuestiones y ha servido en parte para prevenir la violencia contra la mujer. El tema, el problema que yo estoy encontrando ahora está vinculado a los derechos y garantías constitucionales que tenemos todas las personas, básicamente. Eh, por la idea, esta concepción liberal de la Constitución argentina que dice de alguna manera que el individuo es un fin en sí mismo, ¿no? Y que hay que limitar el poder del Estado, porque el Estado sin barreras que controlen ese poder punitivo puede llegar de alguna manera a límites sin fin, o sea, sin límite, como pasó en el fascismo, como ha pasado en la época de la Inquisición. Concretamente eso es lo que yo estoy viendo y que me genera de alguna manera inquietud, ¿no? Esta situación de que siento que con esta intención, este ímpetu que están teniendo los jueces de aplicar Belén do Pará y esta normativa y de proteger a la mujer, están de alguna manera vulnerando derechos de imputados, ¿no? De personas que en principio son inocentes, como cualquiera de nosotros, hasta que se demuestre lo contrario. eh, y la Argentina en este aspecto, la legislación argentina, y a partir del crecimiento de mujeres que ha habido en los últimos años, ¿de qué manera se relaciona? Digo, ¿está ayornada la legislación argentina con este tema? ¿Y cuánto repercutió el movimiento de mujeres para que se avance precisamente en estas cuestiones, en algo que por ahí antes, hasta incluso los comunicadores, no hablábamos de violencia de género, sino hablábamos de drama pasional, ¿no? Hemos, por supuesto, ayornado también nuestros lenguajes. ¿La justicia se ayornó en este aspecto o no? Se ha jornado, a mi entender, sobremanera. Los jueces hoy, en los casos de violencia de género, ni siquiera titubean. O sea, he visto situaciones en las cuales ha bastado una denuncia para dejar a una persona detenida, con este criterio, que es un criterio que también toma Belén do Pará, de la idea de que
como son situaciones generalmente que sean en la esfera intrafamiliar, de alguna manera hay que tomar la declaración de la víctima como una, perdón, hay que tomar la declaración de la víctima como un elemento básicamente absolutamente incontrastable y absoluto, le dan una especial validez a la declaración de la víctima. Yo creo que sí, que hoy cualquier persona que esté involucrada en una causa de este tipo tiene básicamente una presunción de culpabilidad. Creo que se invirtió de alguna manera la carga de la prueba. Hoy el imputado, la persona acusada, tiene que demostrar su inocencia. Eh, Básicamente, como estábamos hablando de los derechos y garantías constitucionales, uno fundamental es justamente la idea esta de que rige el principio de inocencia. Se necesita una sentencia de condena firme para considerar culpable a una persona. Y en caso de duda, lógicamente, en caso de que el juez o el tribunal tengan dudas sobre la comisión de determinado hecho, tienen que resolver en favor del imputado. Se requiere una certeza para poder condenar a alguien. Estas situaciones están haciendo que, con ausencia de pruebas contundentes, en casos incluso donde no hay certeza, se está condenando a la persona, a mi entender, de una manera absolutamente arbitraria. Eso es lo que me preocupa. Doctor, hay muchos inocentes que son condenados o He al visto menos un montón de implicados. casos. Mire, para empezar, eh, lo más preocupante de todo son las personas que están en prisión preventiva, es decir, sin una condena, básicamente por la presunta existencia de riesgos procesales, es decir, porque podría haber, en caso de que el juez les dé soltura, podría llegar a haber riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. Hay muchas personas que están detenidas durante el proceso, muchísimas, más del 50% de la población carcelaria, y en muchos casos basta la simple denuncia, basta que una mujer diga que usted, que yo, que cualquiera cometió algún acto de violencia contra ella, como muy factible que eso amerite a una detención, aunque no haya otra prueba. Eso es mucha gravedad. Y en los juicios he visto situaciones en las que se ha acreditado que el relato de la mujer no es verosímil, que no es cierto, que de alguna manera es evidente que está faltando a la verdad y de todas maneras la causa ha avanzado e incluso ha habido condenas. Después la casación sí lo ha revocado, ha tenido dos criterios, pero es mucho más habitual de lo que uno cree. Un ejemplo que, bueno, esto también se aplica a la perspectiva que tienen todas las personas, ¿no? La sociedad en sí. Me resultó bastante interesante la otra vez en Mirta Legrand, por ejemplo, que estaba este muchacho Jay Mamón como uno de los invitados. Una periodista, no recuerdo el nombre, pero cuando él le dice, yo de esta causa con este muchacho Luciano, dice, yo de esta causa soy inocente, dice, yo se demostró que yo soy inocente. La periodista le dice, no, 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 no se demostró que usted es inocente. Usted no es inocente. Lo que dijo el juez es que la causa estaba prescripta, que no se podía investigar por el plazo del tiempo. Y ella comenzó toda esta perorata, ¿no? De la violencia de género y que había que hacer todo lo posible para erradicarla y que estos temas no tenían que quedar impunes y que había que dejar en claro que él, de alguna manera, no era inocente, que la causa había prescripto, pero que no se había probado su inocencia. Eso es un error totalmente conceptual. Es el Estado el que tiene ¿Cuál que probar sería la la figura culpabilidad. de Jay Mamón en este caso, de una persona que prescribió la causa, que digamos no fue condenado ni investigado prácticamente porque prescribió la causa? Esa persona realmente es inocente porque tampoco se comprobó que no lo sea, ¿no? Porque prescribió la causa, digo. Es que ahí es donde está el punto. Uno no tiene que andar por la vida probando que es inocente. Si yo lo acuso a usted, Marcelo, y digo, usted me robó, por dar un ejemplo, yo tengo que probar que usted me robó, no usted excusarse de lo que yo estoy diciendo. En el sistema penal esta regla es un absoluto, o sea, es el Estado el que tiene que probar la culpabilidad de alguien. Si la causa está prescripta, es lógicamente
porque el Estado le sobró tiempo, un Estado que lógicamente tiene elementos que las personas no tienen para investigar, tiene poder de policía, tiene a las instituciones. Lógicamente, si no pudo de alguna manera en todo ese tiempo probar que este muchacho Jay Mamón era culpable de abuso sexual, la causa tiene que caer. Básicamente, en un Estado de Derecho como el nuestro, una constitución que es absolutamente liberal, y como digo, el individuo es un fin en sí mismo y tiene derechos y garantías que son absolutos. O sea, no puede el Estado avasallarlos así a voluntad, aunque la causa sea noble. Ese es el tema. Bien, Jay todo Mamón esto que goza de estamos la hablando presunción de inocencia. y que pone algunos puntos ahí como de análisis, algunos grises que aparecen en la legislación, ¿se puede modificar? Digamos, ¿hay algún espíritu de modificación? ¿Esto es posible como para que no ocurra un poco los ejemplos que está dando? Yo creo que debe hacerse de alguna manera un análisis en profundidad y dejar de tomar estos temas con la liviandad con los que se hablan, ¿no? Y que incluso también los mismos jueces al fallar a veces para mí toman esta situación con liviandad. No todas las denuncias son verdaderas, no todas las personas señaladas como autoras de un delito son culpables. Y la mejor forma de alguna manera, de que estos principios se respeten es, lógicamente, aplicándolos como se aplicó siempre. Están en la Constitución. O sea, son principios constitucionales. No pueden dejarse de lado. Para condenar a alguien hay que tener certeza, hay que tener pruebas contundentes, independientemente de lo altruista que sea el objetivo que tenga el juez. O sea, para eso existen, lógicamente, porque si no terminamos de vuelta en una inquisición. Es literalmente una cacería de brujas. Mm. ¿Esto se da solo en Lamentablemente el es así. ámbito del tema violencia de género o también en otros casos, digamos, de otros hechos? Digo, en dónde se refleja más? En el resto de los casos, el proceso no tiene alteraciones. A mi entender, está bien. Los jueces pueden fallar mal o bien, pero en principio siguen manejando, lógicamente, todos estos criterios que yo estoy planteando. El problema para mí se da en estos temas de violencia de género. Esta convención los habilita de alguna manera a actuar con el mayor peso de la ley y, a mi entender, sin necesariamente asegurarse realmente de que hay pruebas suficientes como para condenar a alguien. Es que un fiscal Eh, está como presionado para fallar a favor de la mujer. no presionado, creo que es una cuestión de política criminal de la mayoría de los fiscales. Dicen, bueno, ¿y por qué la mujer mentiría, por ejemplo? Es un caso típico. Nosotros, como el Estado argentino, se comprometió a erradicar estos hechos y a castigarlos con la mayor severidad. Nosotros no tenemos, de alguna manera, por qué descreer de lo que dice. Yo creo que una simple denuncia, un relato, no es una prueba suficiente, a mi entender. Más generalmente en este tipo de situaciones en las que están involucradas relaciones de pareja, relaciones familiares, contextos complejos en los que juegan las emociones. Hay intereses, es la realidad. Yo no digo, la verdad, que todas las denuncias sean falsas. Pero lamentablemente es común esta situación. Uno se pelea con la pareja, por ahí un impulso va, hace una denuncia y puede tener intenciones de perjudicarlo realmente. Hay intenciones Mm. económicas, sentimentales, de despecho. Yo tengo una causa que nunca me voy a olvidar, que es de una mujer que incluso, luego de haber denunciado al marido, de que le había hecho de todo, yo recuerdo que me entrevisté con ella y me dijo que había abiertamente mentido, que había faltado a la verdad, que lo había hecho básicamente porque quería que él se fuera de la casa, porque era una persona absorbente, básicamente que controlaba todos sus gastos, y por ese motivo, como sabía que no había otra forma, según ella, de lograr esta separación, para que se fuera y quedarse ella además con el inmueble, para asegurarse de quedarse con el inmueble, para quedarse con el dinero de la pareja, lo que hizo fue denunciarlo.
Se arrepintió cuando vio lo que había hecho, que estuvo detenido 8 meses, que lo podrían haber condenado a una prisión de cumplimiento efectivo. Vas a saber por cuánto tiempo, se asustó y me contactó a mí. Ella se había presentado varias veces en el juzgado, en la oficina de violencia doméstica, diciendo que había mentido. Y lo más gracioso es que ni siquiera le creían. La oficina de violencia doméstica del fiscal decía, no, debe tener síndrome de indefensión aprendida, lo debe estar queriendo ayudar. Tuvo que hasta hacerse una pericia psicológica para que se viera que no era esta la cuestión por la cual ella estaba diciendo lo que decía. Ella explicó en el juicio, mire, yo fui a la OBD y me dijeron que no iba a haber consecuencias tan graves, que mi marido simplemente se iba a ir de la casa. Me pareció terrible eso, la verdad. O sea, gracias a Dios, este señor que fue absuelto en juicio, pero estuvo 8 meses detenido y como estas situaciones hay muchísimas. Hay personas que estoy seguro que fueron condenadas y lamentablemente es un tema riesgoso. Aparte, hay otro punto que me parece relevante destacar de todo esto, que es ¿por qué tenemos que considerar que la mujer o otros géneros vulnerables, no sé, el que no sé cuántos géneros hay, pero bueno, vamos a hablar de géneros vulnerables, ¿por qué tenemos que considerar que de alguna manera son inferiores? ¿Por qué hay que discriminarlos? ¿Por qué si yo voy a una denuncia, el Ministerio Público va a investigar si yo estoy denunciando algo real o no? Y en el caso de las mujeres o de estos grupos, lo dan prácticamente por sentado. ¿Por qué esta idea de discriminarlos? No me resulta para nada amigable esto. Esta idea de que, bueno, la mujer es un individuo en definitiva débil, que hay que proteger. Y, no sé, yo creo que somos todos iguales en principio. Ese es Eh, otro de los puntos a analizar, la igualdad también ante la ley. Doctor, la política cuánto tiene que ver en esto? Digo, tras varios años de un gobierno quizás más garantista con la justicia y que impulsó precisamente todas estas modificaciones al código en torno al tema de violencia de género, y ahora con un gobierno que es totalmente opuesto quizás a esa idea. ¿La política modificó y ahora puede volver a modificar todas estas cuestiones? Bueno, eso es lo curioso. Usted habla de un gobierno que fue garantista, pero en este tipo de casos fue lo más punitivista que hay. Condenó a un montón de personas, impulsó todas estos criterios jurisprudenciales que básicamente tomaron con mucha... sí, básicamente lo que quiero decir es que diciendo siempre que eran garantistas y que respetaban las garantías constitucionales, básicamente, que buscaban un derecho penal más justo, terminaron en este tipo de temas siendo lo más punitivista que hay. A mi entender, esto literalmente rondó el fascismo, o sea, no importa lo que hagas, cómo te defiendas, las pruebas que presentes, te iban a condenar. Este gobierno, yo creo que si bien es cierto que de alguna manera proclama dentro de sus principios la idea de la mano dura, de que se acabó, como es lo que dice Milei. Bueno, tiene una frase muy conocida que dice como de alguna manera que el que las hace las paga. Yo creo que eso es correcto, está bien, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la persona que lo hace tiene que pagar. Y eso sin ser, digamos, partidista de mi ley. Es una buena frase, pero tiene que pagar con justicia, con un proceso justo, donde se le garanticen sus derechos. Y lógicamente, como digo, el Estado no puede no estar limitado. Justamente la idea de todos estos principios y garantías de carácter constitucional son limitarlos. El que las hace las tiene que pagar, pero el que es inocente o el que el Estado no pudo comprobar su culpabilidad tiene que quedar en libertad. Ya una persona inocente presa, creo que es un error insubsanable. Creo que es preferible, por ahí es muy brusco lo que digo, pero es preferible que haya una persona culpable en libertad que una inocente presa. Y creo que esos principios son fundamentales justamente para evitar esto.
y por eso deben ser respetados. Y bueno, Fuerte esto, respecto ¿no? del... De que es preferible un culpable suelto que un inocente detenido, ¿no? Porque también si uno lo inocente mira al revés, detenido, ujú, sí, un inocente detenido creo que es un error ujú. subsanable. O sea, lógicamente el Estado, con todas las estructuras que tiene, con todo el servicio de justicia a su disposición, no puede tomar este tema con liviandad. O sea, creo que lógicamente una persona inocente, sí, indudablemente es peor que un culpable en libertad. Por eso existe el principio indubio pro reo. En caso de duda, la persona tiene que ser absuelta. No nos podemos dar este lujo como sociedad. Claro. Doctor, gracias por estos minutos, ¿eh? Por favor, Marcelo, gracias a ustedes por la invitación. El doctor Nicolás Mendive, aquí en contacto con el provincial, hablando sobre temas que tienen que ver con la actualidad, en este caso el desarrollo de las normativas vinculadas con la violencia de género.